La investigación científica, la ciencia de datos utilizada para la toma de decisiones, para contribuir al desarrollo urbano, agrícola y para la conservación de los recursos naturales, forma parte del gran trabajo que un grupo de investigadores y de académicos promueven desde este concepto que conocemos como integralidad gamma. Y se encuentra con nosotros un gran amigo de este programa de muchos años. La verdad, estamos felices de conversar con el doctor Miguel Equihua Zamora, coordinador de integralidad gamma, investigador del INECOL, y siempre es un gusto coincidir con usted, doctor. ¿Cómo está? Pues muchas gracias por la nueva invitación para estar aquí y para poder pues llevar nuestro mensaje al público. Creemos que Integralidad Gamma busca impulsar la construcción de nueva ciudadanía responsable del medio ambiente y basada en evidencia, y que aprendamos entre todos a cómo utilizar esta información que nos hará más cercanos entre nosotros mismos y con nuestro entorno. Doctor Equihua, usted es un científico incansable, aunque entendemos que hay momentos en que uno sí se cansa, pero siempre lo conocemos como muy dinámico, muy quizás muy insistente en lo que quiere lograr como objetivos. Este megaproyecto que usted lidera junto con otros investigadores del mundo, se antoja para que usted nos desmenuce la confusión que tenemos entre integridad e integralidad. ¿Cuáles son los significados de ambos? Pues muy bien. Además, podemos hacer una especie de avance ahora en el jarocho cuántico, que saldrá dentro de unas semanas, asociado como número anexo, digamos, a la jornada Veracruz. Viene ahí una buena explicación. Pero por lo pronto vamos a decir lo siguiente. Integralidad significa que algo tiene todos sus componentes. Por ejemplo, cuando hablamos del pan integral, quiere decir que todos los componentes del trigo están en esa harina, pero ya no están como semilla funcional, ¿no? Simplemente están todos los ingredientes. Entonces, cuando hablamos de integralidad, a lo que nos referimos es que hay que considerar todos los elementos que el desarrollo sustentable o sostenible implica: lo social, lo económico y lo ambiental. Todos, no nada más algunos. Es muy común todavía hoy que cuando pensamos en desarrollo, pensamos en el crecimiento económico. De hecho, ahorita que si México está en recesión y que si no sé qué, pues se está hablando de la dimensión pues económica exclusivamente, pero como el propio presidente ha insistido, bueno, pero ¿qué está pasando con otras dimensiones, ¿no? Las dimensiones sociales, el empleo, la salud, ¿qué está pasando con el ambiente? No está en el cuadro, ¿no? Entonces, integralidad para nosotros, y es una insistencia que también queremos pues dejar en el público, implica considerar todo, porque el desarrollo actualmente tiene que ser de esa manera. O sea, la forma como vivimos en los entornos que escojamos, si vivimos en la ciudad o si vivimos en el entorno rural, implica una cierta calidad, condición de los ecosistemas que tenemos a nuestro alrededor, y esa condición pues repercute en nuestra calidad de vida. Entonces es muy importante hacer eso. Por otro lado, hemos desarrollado, a través de ciencia de datos precisamente, formas de medir en qué condición están los ecosistemas a nuestro alrededor, y a esa medida le llamamos la medición del estado de integridad ecosistémica, y ahí integridad se refiere al estado funcional, ¿no? Entonces, refiriéndome otra vez al tema de la semilla de trigo en el pan integral, estaríamos hablando de qué tan viva está esa semilla. Entonces, esa es la distinción, ¿no? Integralidad para referirnos a que todos los componentes estén presentes, más bien refiriéndonos al desarrollo sostenible, e integridad ecosistémica nos referimos a una medida de qué tan vivo, qué tan activa, qué tan vital está el ecosistema a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son algunos de los resultados que ha brindado o qué productos han derivado de ese trabajo, doctor? Pues estamos avanzando pues mucho en, por ejemplo, un tema que es interesante y que además es un poco sorprendente que no lo tengamos tan claramente descrito, digamos, espacialmente, es particularmente para el estado de Veracruz, y eso pasa para toda la República Mexicana. No tenemos
muy precisa información sobre dónde están desplegados los cultivos más importantes del país. En el caso de Veracruz es el que estamos utilizando. Por supuesto que hay información estadística en términos de distritos de desarrollo rural, en fin, o sea, hay una cierta idea de dónde están, pero no exactamente su manifestación geográfica. O una base de datos actualizada, digamos. Bueno, y también hay, pero son datos, digamos, acumulados, agregados, ¿no? Desde el punto de vista del asunto ambiental, importa mucho saber cuál es el despliegue espacial de los fenómenos, porque obviamente el asunto ecológico es algo que se desarrolla en los espacios del planeta y tienen manifestaciones sobre la corteza terrestre, lo mismo que sobre los océanos, pero en lugares específicos. De hecho, nosotros hablamos de que los ecosistemas, de hecho la forma como aparece la biodiversidad en el planeta, son soluciones de la vida a los problemas locales. O sea, cada especie, que puede estar constituida por un conjunto de organismos, al que lo llamaríamos una población, pues se dedica a vivir resolviendo los problemas vitales del sitio en el que está. Y de hecho esa es la forma como se genera la biodiversidad en el planeta, porque cada lugar del planeta presenta distintos desafíos, de tal manera que conforme la vida ha ido resolviendo los problemas en cada pedacito del planeta, pues ha ido generando una distinta solución. A esas distintas soluciones de vida les llamamos especies, ¿no? Y por supuesto, pues están vinculadas además a lo largo del tiempo por sus linajes ancestrales. De tal manera que además la vida va resolviendo los problemas a lo largo de la historia. En cierta forma, la vida va acumulando datos en la pequeña molécula de DNA que forma la matriz de la vida. Las moléculas de DNA son moléculas de datos que la maquinaria, si nos la podemos imaginar de esa manera, la maquinaria bioquímica de cada célula lee para generar proteínas y reacciones que le permiten a cada organismo enfrentarse al problema de la situación en el instante en que se le está presentando. Así vivimos todos los seres vivos del planeta. Somos máquinas de datos. En el inicio de este megaproyecto de ustedes, doctor, propusieron un modelo el famoso modelo de las 3 capas. Eso es. La sociedad que hemos estado al tanto de esta información, ¿cómo entender esas 3 capas y cómo aplicarlas a toda nuestra biosfera? Pues precisamente tiene que ver un poco con lo que estaba yo diciendo. Nosotros, como hemos construido esta representación matemática, que a final de cuentas es lo que es el modelo de 3 capas, es hablar de que los seres vivos que se organizan en ecosistemas lo hacen dependiendo de las condiciones del contexto en el que viven. Condiciones que tienen que ver con la disponibilidad de nutrientes, la disponibilidad de energía, la cantidad de radiación solar que reciben, la temperatura que se presenta. Todo eso le llamamos la capa contextual de nuestro modelo de 3 capas. Y lo que estamos diciendo es que en cada pedazo del planeta hay condiciones específicas que hacen posible distintas soluciones de la vida a cómo es que se enfrentan a esos desafíos. Además, en los ecosistemas se establecen flujos de organismos entre cada una de estas soluciones vitales para aprovechar materiales y energía, en lo que llamamos la red de flujo de nutrimentos o redes tróficas, les llamamos en ecología. Quiere decir que, por ejemplo, la única puerta de captación de energía solar en el planeta son las plantas verdes. Tienen esa forma de resolver sus necesidades, las llevó a constituirse en esa forma de aprovechamiento de los recursos locales. Hay otros organismos que se comen a las plantas, incluyéndonos, y pues tenemos otra forma de resolverlo, de tal manera que en cada lugar se organizan las distintas formas de organismos para constituir entonces los ecosistemas. De tal manera que los ecosistemas, una cosa que sí son verdaderas máquinas de producción de biodiversidad. Las formas vivas, en su variedad,
se origina en contextos ecosistémicos. Entonces, esa es una razón muy importante para cuidar la vitalidad de los ecosistemas. Esa es la capa contextual. Luego, nosotros podemos, por razones de investigación, estudio o interés, podemos medir cosas. Por ejemplo, en un bosque, pues nos interesa saber, por ejemplo, si somos madereros, saber cuánta madera hay, ¿no? Entonces medimos el grosor de los troncos, ¿no? El diámetro de los árboles, medir el tamaño de la copa, que nos da una idea de qué tan frondosos y activos están en la captación de luz, en su fotosíntesis, su altura, en fin, ¿no? Una serie de datos. A esa capa de datos que nos interesan le llamamos la capa instrumental, ¿no? Que son mediciones que nosotros realizamos. También podemos hacer mediciones a través de satélites, ¿no? Por ejemplo, en nuestro modelo nosotros utilizamos mediciones de qué tan activa es la fotosíntesis, qué cantidad de CO2 se ha convertido en azúcar a través de la fotosíntesis y en materia viva, a lo que le llamamos productividad primaria, en fin, ¿no? Hay datos de ese estilo que se pueden obtener a través de los satélites. Todo eso está en la segunda capa del sándwich, a la que le llamamos la capa instrumental. Luego, la forma, quiere decir entonces que los valores de esa cosa que medimos depende del contexto, pero depende también de la alteración o las presiones que los seres humanos imponemos sobre el funcionamiento del ecosistema. Sí. Y esas presiones y esas cosas, propiamente la condición en la que está un pedacito de la Tierra, le llamamos la capa oculta. Porque un poco como en el caso de la salud humana, nosotros podemos declarar que estamos saludables o no, pero en realidad no lo sabemos hasta que lo medimos. Sí, sí. Entonces, cuando por preocupación o porque vamos al médico tomamos algunos datos, entonces a partir de esos datos, del contexto en el que hemos estado, inferimos cuál es la posible condición de nuestra salud. Sí. Creemos que lo mismo se pueden hacer para los ecosistemas y a esa capa, de hecho nuestra variable de interés, esa especie de salud del ecosistema, le llamamos el índice de integridad ecosistémica. Y eso lo ponemos en mapas. Y como lo podemos hacer además cada año, podemos tener una idea de cómo va evolucionando el estado de los ecosistemas de todo el país, kilómetro a kilómetro. Y creemos que eso lo tenemos que usar la ciudadanía para defender la condición de los ecosistemas que queremos tener alrededor de nuestros lugares de vida, pero también la autoridad para hacer cumplir un principio fundamental que está en nuestra Constitución, que es el derecho de los que habitan en este país para disfrutar de un ambiente sano. Un ambiente sano es un ambiente con cierto grado de integridad ecosistémica, idealmente alto. Sí, sí. Claro, idealmente, por supuesto. Y para eso están los datos. Están las cifras y está esta información en la que también entendemos, doctor, ustedes apuestan precisamente por esta combinación de saberes entre los datos, entre la ciencia y la ética, que es fundamental también en esta toma de decisiones de la cual estamos explicando. Tenemos una gráfica en pantalla, pero a quien nos escucha en radio, doctor, ¿qué significa esta tabla? Bueno, un compromiso muy importante de integralidad gamma es el compromiso por impulsar el aprecio, la construcción, el desarrollo y la custodia de datos abiertos, de acervos de datos abiertos. Y lo que vemos en pantalla viene de una organización también internacional que es el Open Data Charter, de la cual México es miembro, que es este compromiso de instituciones gubernamentales y no gubernamentales por promover el que los datos estén abiertos para la ciudadanía, para la toma de decisiones y qué características deben tener estos datos. Lo que necesitamos es que los datos sobre el funcionamiento del estado del ambiente, sobre lo que está pasando con el empleo o el desarrollo cultural de una sociedad y también su desarrollo económico, estén disponibles lo antes posible. De tal manera que la toma de decisiones basada en esa evidencia a la que llamamos datos pueda tomarse en forma oportuna con la mejor información disponible. Ese es un principio que yo creo que nos interesa a todos, es un reclamo que tenemos que hacer desde la ciudadanía y es entonces una responsabilidad civil que tenemos que construir en el nuevo ciudadano del mundo. Muy bien. Doctor, una recomendación breve, muy breve, para aplicar toda esa información generada a la entidad veracruzana, sobre todo al sector agropecuario.
Bueno, yo creo que debemos justamente hacer este compromiso y esta reclamo a las autoridades gubernamentales de todo el ámbito, también de SEDARPA, de que estos datos tenemos que construirlos, hacerlos disponibles para la toma de decisiones gubernamental, pero también para la toma de decisiones de las empresas. De tal manera, los datos son bien administrados, una pieza de articulación de las buenas voluntades. Entonces, yo creo que hay que valorar esta importancia de los datos como una forma fundamental para la construcción de acuerdos productivos que tanta falta le hacen a este país. De acuerdo. Los científicos nos apoyan, ingeniero, en traducir el lenguaje de la naturaleza en datos. Y esta información usted puede conocerla más en GAMAnet. Ahí en redes sociales están más datos. Por lo pronto, gracias al doctor Miguel Equigua Zamora. Muchas gracias por su presencia y continuamos.